Bueno chicos, vamos a continuar con el ejercicio y para ello lo que vamos a hacer es empezar a completar esta tabla. Ojo, tenemos que tener en cuenta la información que hemos reunido durante todos los procesos anteriores. Entonces me voy a tomar la molestia de revivir los valores que hemos determinado de la resistencia. Ojo, tengo que revivir solamente un valor aparte del valor de la resistencia para completar esta tabla. Por ejemplo, el valor de la resistencia R1, que es esta que tengo acá, que es de 1000 ohmios, ese valor le determinamos el voltaje. Ese voltaje nos dio 6,33. Entonces lo que voy a hacer en R1 va a ser colocar acá 6,33 voltios, que es el valor del voltaje que yo pude determinar de esa resistencia. Voy a mirar R2. En R2 también pude determinar el voltaje, entonces me da 6,33 voltios. Muy bien, tengo los dos voltajes de esas dos resistencias. Me voy acá a R3. En R3, en este caso, en R3 tengo dos cosas muy importantes. En R3 determiné tanto la corriente como el voltaje. Puedo apuntar cualquiera de las dos. Tengo el voltaje de ellas, en ese caso, el voltaje de estas es 13,91. También lo puedo apuntar o puedo colocar la corriente. Voy a colocar acá el voltaje, 13,91 voltios. De R4, que es esta resistencia que tengo acá, R4, esa resistencia de R4 tengo la corriente. Esa corriente la llamé I2, es 7,42 por 10 a la menos 3 amperios, la tengo por acá. Entonces la voy a colocar en R4 por acá, 7,42 por 10 a la menos 3. Esa es la corriente de R4. En R5, que es esta, tengo el voltaje, entonces también puedo usar el voltaje nuevamente, que es 13,91 voltios. Acá tiene que tener una relación de que estos dos voltajes tienen que ser iguales, y acá lo veo, que estos dos voltajes son iguales. Me voy a R6. En R6 la tengo acá arribita. En R6 yo determiné fue la corriente. ¿Dónde está determinada esa corriente? Ah, bueno, en ese caso no lo hicimos en la parte anterior. Tenemos que determinarla. ¿Por qué? Porque es información importante para nosotros. Esa información, determinemos la corriente que está acá, llamémosla I3. Para determinar entonces I3, vamos a determinar I3, sería voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje? Yo ya le había hallado ese voltaje a esa resistencia, que era B1, que era acá, lo tenía acá. Ese B1 me había dado aquí, por acá lo tengo, ese voltaje nos había dado 43,65, ¿sí? Ese B1 nos había dado 43,65, entonces voy a utilizar 43,65 voltios sobre el valor de la resistencia, que es 21.000. Ese 43,65 dividido en 21.000. Ese será el valor de la corriente. Esa corriente es muy pequeña, nos dio 2,07 por 10 a la menos 3 amperios. Esa corriente le corresponde en este caso a estas tres resistencias. Esas tres resistencias, ¿cuáles son? La R6, R7 y R8. Entonces voy a colocar acá esa corriente que he llamado I3, será 2,07 por 10 a la menos 3 amperios, 2,07 por 10 a la menos 3 amperios y 2,07 por 10 a la menos 3 amperios. En este caso estoy colocando los datos. Aquí, ya teniendo esto, me voy a remitir a una tabla que ustedes, o a una formulita que yo coloqué en la parte inferior, que la voy a volver a replicar acá en esta parte: potencia, corriente y voltaje. Si yo ya llego a terminar, tengo cualquiera de estos elementos, puedo determinar esta barrera de acá. Ojo, pero necesito el voltaje y la corriente. Para ello tenían ustedes otra ecuación, que era la ley de Ohm, que era voltaje, corriente, resistencia, ¿sí? Con esas dos ecuaciones completamos este cuadro. ¿Cómo? Por ejemplo, en este caso voy a hacer solamente un ejemplo de cada uno de ellos, y al final les haré como otro video donde se muestre ya el valor total. Pero ¿cuál es el proceso a seguir? El proceso a seguir es, oiga, acá tengo el valor de la resistencia, que es 1000, y acá tengo el valor del voltaje. Tengo el valor de la resistencia, el valor del voltaje, puedo hallar corriente, entonces es voltaje sobre resistencia, 6,33 dividido en 1000. Chicos, ahí les agradezco que lo den en notación científica. Estamos hablando de 6,33 por 10 a la menos 3 amperios, ¿ok?
En el caso contrario de que yo tenga, por ejemplo, tengo acá la corriente y tengo acá la resistencia, tengo la corriente y tengo la resistencia, esos dos valores se multiplican. Voy a hacer con el ejemplo con la R4, entonces, que es de 4000 ohmios multiplicado por 7.42 exponente a la menos 3. Eso me dará, en el caso, 29,68. ¿Eso cuánto? Voltios, ¿no? Entonces este será 29,68 voltios. ¿Cuál es la idea? La idea es que sigamos llenando estas dos primeras columnas. ¿Para qué? Para que la tercera columna, ¿qué será? La multiplicación entre este y este. Voy a dar este ejemplo de acá. Entonces, por ejemplo, la potencia ¿qué es? I por B. Entonces voy a hacer I por B. 6.33, que es el voltaje, por 6.33 exponente a la menos 3, que era el amperaje. Eso me dará, por favor, démoslo en notación científica, me da 40,06 por 10 a la menos 3 vatios. ¿Ok? Ese valor, y así con todo el resto de valores, lo tengo que hacer y determinarlo. Entonces, hasta aquí estaré explicando el ejercicio. En otro mostraré ya el resultado comparando, o algo muy importante que determinamos al final del taller.